Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco durante el Ángelus nos dijo: sigo con preocupación las noticias que llegan del Cuerno de África. Al reflexionar sobre las lecturas de la misa del día, el Papa advirtió contra la tentación de adaptar la fe a las propias exigencias, deformándola. Como ejemplo puso a los escribas que cita el Evangelio, porque terminaron aprovechándose de su posición para hacer negocios. Abusaban de su estatus. Anche qui vediamo che quell'atteggiamento così brutto, che anche oggi vediamo in tanti posti, in tanti luoghi, il clericalismo. Essere sopra gli umili, sfruttarli, bastonarli, ma sentirsi perfetti. Questo è il male del clericalismo. È un monito per ogni tempo e per tutti, Chiesa e società, mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri. Al terminar el Ángelus del domingo, el Papa expresó su preocupación por la guerra y el hambre en Etiopía. Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dalla regione del Corno d'Africa, in particolare dall'Etiopia, scossa da un conflitto che si protrae da più di un anno e che ha causato numerose vittime e una grave crisi umanitaria. Invito tutti alla preghiera per quelle popolazioni così duramente provate e rinnovo il mio appello affinché prevalgano la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo. El Papa también rezó por el centenar de víctimas mortales de la explosión en la capital de Sierra Leona, causada por la colisión de dos camiones. Uno de ellos era cisterna y estaba cargado de combustible. Sorprenden al Papa vestidos con trajes universitarios de Alemania de los años 20. En la audiencia general no pasaron desapercibidos. Aunque no se dejen engañar, sus colores no son de Italia ni los de México, son alemanes, de Frisinga, concretamente al norte de Múnich. Pertenecen a una asociación de estudiantes católicos fundada en 1922 y al final de la audiencia pudieron ver al Papa de cerca. La religión católica es uno de los ejes fundamentales de nuestra tradición. Ha sido muy especial poder venir aquí a Roma y ver a nuestro Papa ahí delante, casi a 1 metro de nosotros. Fue un momento muy especial. Los otros 3 ejes de esta asociación católica universitaria son la ciencia, la patria y la amistad. El año que viene celebran un aniversario particular. Fue un momento muy cálido y especial para nosotros. El año que viene nuestra institución cumple 100 años y el primer paso de la celebración era hacer este viaje a Roma. Es típico que en las audiencias generales haya grupos que vengan con sus trajes tradicionales. Muchos escogen esta manera para celebrar fiestas especiales porque supone unir tradición y fe en un punto central como Roma. Cáritas lanza web para ayudar a refugiados venezolanos a integrarse en Ecuador y Brasil. Más de 5 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de sus hogares debido a la crisis económica y política del país. Se han convertido en refugiados. Para ayudarlos, las Cáritas de Ecuador y de Brasil han lanzado la plataforma online Migrasegura. Esta web explica cómo entrar legalmente en otros países y los requisitos para solicitar asilo. El 44% de las familias que entrevistamos dijeron que no tienen acceso a información y que no sabían dónde encontrar servicios humanitarios o atención psicosocial. Sabemos nosotros que les ubica en una situación más vulnerable, ¿no? El no contar con la información, el dejarse engañar, el saber que hay otras personas que se pueden aprovechar de su situación, les ubica en un grado de vulnerabilidad mucho más amplio. Los inmigrantes a menudo son blanco de estafas por su incierta situación legal. Por eso Cáritas les ofrece asesoramiento legal y consejos para permanecer a salvo cuando lleguen a Brasil y Ecuador y deban poner en marcha el proceso burocrático de asilo. Todo eso. Para las personas es muy traumático emigrar a otro país. La plataforma Migrasegura pretende ser una herramienta que apoye y en cierto modo contribuya a una forma segura de emigrar para estas familias.
Antes de llegar al país de acogida, los migrantes pueden encontrar en Migrasegura información práctica sobre cómo organizar el viaje. Hay información sobre el transporte, sobre las rutas seguras, sobre los costos también para que no puedan ser estafados al momento de tomar un transporte, un taxi o un bus. La moneda también, condiciones de clima también es muy importante. Entonces, son estos pequeños tips, digamos, o información importante que acompaña el viaje y que no es, a veces no lo encuentran muy a menudo en otras páginas o en otros lugares de internet, ¿no? Migrasegura pone a disposición de los venezolanos que emigran toda la información práctica necesaria para que viajen a Ecuador y Brasil de forma segura y puedan así dar allí sus primeros pasos sin desagradables sorpresas. El cardenal Angelo Scola, uno de los papables del último cónclave, cumple 80 años. El cardenal Angelo Scola cumple 80 años y deja de ser cardenal elector, por lo que pierde derecho a votar en caso de cónclave. Está muy ligado al movimiento Comunión y Liberación. Fue patriarca emérito de Venecia y arzobispo emérito de Milán. Allí estuvo desde 2011 hasta 2017. En el cónclave de 2013 era uno de los favoritos para ocupar la cátedra de San Pedro. Finalmente fue elegido el Papa Francisco. El cardenal Angelo Scola fue estrecho colaborador de Juan Pablo II. Se encargó de la cátedra de antropología del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio no está en crisis. Lo que hoy está en crisis es la comprensión profunda de quién es el hombre. Hace falta hacer una paciente labor de testimonio. Hay matrimonios fantásticos. Una de las cosas más bonitas que me ha sucedido desde que soy obispo y hago visitas a parroquias es que al final siempre se me acerca una pareja de ancianos que me dice: llevamos ya 50 o 70 años de matrimonio. Siempre con una sonrisa. La gente no sabe lo que se pierde. Angelo Scola también es muy activo en redes sociales, donde suele compartir reflexiones y recuerdos. En el día de su cumpleaños, puso esta foto nostálgica del año 1960, su último curso antes de la universidad. Con este cumpleaños, el número de cardenales electores desciende a 120 y Angelo Scola se convierte en uno de los 97 no electores. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 17, tenemos ahora el llamado de Jesús a perdonar. Dice: si tu hermano te ofende, repréndelo y dile: no está bien que me ofendas. Si tu hermano te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces te ofende y 7 veces te pide perdón, 7 veces debes perdonarlo. Una forma de decirnos el Señor que debemos de perdonar siempre. Y qué hermosa la actitud de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Le dice: Señor, aumenta nuestra fe. Y es verdad. Viene a mi mente esa relación de esposos, de parejas, de hijos, de padres. Porque ¿cuántas ofensas nos surgen al interior de una familia? Y ahora el Señor nos pide que nosotros le perdonemos de corazón. Y debemos de pedir que aumente nuestra fe. Que el marido nunca se canse de perdonar a su esposa. Que la esposa nunca se canse de perdonar a su marido. Porque cada vez que perdona, cada vez que se pide perdón, surge la presencia de Dios. Repito, cada vez que perdona y cada vez que se pide el perdón, surge la presencia de Dios. Porque viene la paz, viene la reconciliación, viene la conversión. Y si los hijos también son el dolor de cabeza de nuestras vidas, debemos de amarlos y perdonarlos. Grande es el que da el perdón, humilde es el que pide el perdón, pero todavía es mucho más hermoso aquellos que se perdonan mutuamente y que se perdonan a sí mismos. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia del perdón.
Estos son los detalles de la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Ha confirmado que en el primer minuto del lunes 8 de noviembre terminarán las restricciones a los cruces no esenciales para ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando se esté vacunado contra el COVID-19. Es decir, que desde las 12 de la medianoche con un minuto de lunes, los turistas mexicanos y cualquier visitante extranjero podrá cruzar los puentes internacionales y al llegar a la aduana deberán presentar una visa válida de viaje y un certificado de vacunación contra COVID-19. Además, se deberá de atestiguar verbalmente el motivo de su viaje no esencial y el comprobante de vacunación se puede presentar de forma digital o impresa. Son consideradas con esquema completo de vacunación aquellas personas que han pasado 14 días después de haber recibido la serie de inmunizaciones válidas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Todas las personas mayores de 18 años tendrán que cumplir con el requisito de vacunación, mientras que los menores de edad pueden cruzar la frontera siempre y cuando estén acompañados con un adulto que sí esté vacunado. Los agentes fronterizos podrán pasar a una segunda revisión a los turistas para comprobar que el certificado de vacunación sea válido y así detectar documentos falsos. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América. Siguiendo en la Unión Americana, 11 estados de ese país se oponen a mandato de vacunación. Pfizer anunció los resultados de las pruebas médicas de una nueva pastilla para tratar el COVID-19 que, según la empresa farmacéutica, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte al evitar que el virus se reproduzca. A los 3 días con síntomas, nuestra medicina provee una protección del 89% contra esta enfermedad que conduce a la hospitalización y los datos muestran una protección del 100% contra la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de tener síntomas del COVID-19, la protección es del 85%. Explicó el doctor Michael Dolson de Pfizer, compañía que estará presentando su petición para que la FDA y reguladores internacionales aprueben la pastilla. Esto mientras la administración Biden refuerza la presión a compañías de más de 100 empleados para que sus trabajadores estén vacunados para el 4 de enero. La medida ya enfrenta litigios en las cortes. Missouri encabezó una coalición de 11 estados para presentar una demanda con el fin de impedir el mandato ilegal de la administración Biden a los empleadores privados respecto a la vacuna. Somos los primeros en presentar una demanda para detener este abuso federal inconstitucional. La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la medida y su implementación. La gran mayoría de los empleadores, como lo hacen todos los días con otros requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, cumplirán voluntariamente sin ser inspeccionados. Sin embargo, si es necesario, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, puede evaluar multas de $13,600 por violación. Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, así como la oficina del fiscal general de Iowa, quien es demócrata, también se unió a la demanda junto a varios empleadores privados, organizaciones sin fines de lucro y religiosas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Una comisión en El Salvador analiza cobros de uso de postes municipales. La facturación general por el cobro de poste municipal de las 262 alcaldías es de $2.3 millones al mes, según datos de la CIGED. De acuerdo a denuncias hechas por la población, los diputados dijeron que gobiernos locales del país aumentan el cobro, lo que golpea directamente el bolsillo de los salvadoreños. Es una cantidad, 2.34 millones, bastante grande, que perciben solo de esta tasa, de este impuesto, las distribuidoras. En los recibos de energía es más alto el uso por poste que lo que reciben mensualmente por la energía que gastan, ¿verdad? Entonces ese es un problema que también nosotros estamos revisando. ¿Quién supervisa ese tema cuando un alcalde ha hecho un aumento? En este sentido, la superintendencia explicó que cada municipalidad, debido a su autonomía, decide de acuerdo a criterios como mantenimiento, cantidad de usuarios y más la tasa de cobro. Lo que sí está dentro de las facultades de la CIGED es realizar un monitoreo y fiscalización constante de que el cobro sea adecuado. El cargo, de hecho, no solo es por el cargo de uso de poste, es por el cargo por energía, comercialización y distribución en general a las empresas distribuidoras para
también según metodología que se retribuya eso. Todos los legisladores coincidieron en que no se puede permitir cobros excesivos y que las empresas distribuidoras sean las mayores beneficiadas. Esta decisión se dio en el marco de la iniciativa para reformar el artículo 19 de la Ley de Impuestos del municipio de Tenancingo de Cuscatlán. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades del Ministerio de Salud han determinado que la desinfección de calzado y la toma de temperatura ya no será obligatoria en los centros comerciales u otras instituciones. A través de una norma técnica emitido desde el Ministerio de Salud, han decidido eliminar algunos protocolos que se utilizan por la llegada de los contagios por coronavirus. Hernando Ceballos, ministro de Salud, ha manifestado que la desinfección de calzado y la toma de temperatura ya no serán parte del protocolo para combatir la COVID-19 porque se ha demostrado que son poco o nada efectivos. La norma técnica de salud número 178, que ha sido actualizada, menciona que ya no será necesaria la desinfección de calles o plazas, la desinfección de superficies o espacios comunitarios, la toma de temperatura o la saturación de oxígeno y la desinfección de zapatos. A través de la misma norma que emitió el Ministerio de Salud, se señala que debemos continuar con la inmunización de los ciudadanos contra la COVID-19 acudiendo a los diversos vacunatorios del país. También se resalta en la norma que se debe continuar con la ventilación de espacios cerrados, con el distanciamiento social y seguir con el uso de doble mascarilla que se encuentren en óptimas condiciones de filtración. Continuando con la información, las autoridades de Cajamarca han cerrado diversas farmacias de la ciudad por vender medicamentos vencidos o de dudosa procedencia. Cerca de 70 establecimientos farmacéuticos fueron cerrados de forma definitiva al detectar el incumplimiento de las normas sanitarias y por comercializar medicamentos de dudosa procedencia y vencidos. Así lo informó la Dirección Regional de Salud de Cajamarca. La Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas logró fiscalizar más de 100 locales que se ubicaban en 7 provincias de la región, donde el 70% de ellas presentaban observaciones muy notables. Lisbeth Zabaleta, titular de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, manifestó que en medio de los operativos se logró encontrar medicamentos vencidos en el 35% de los establecimientos intervenidos. Además, resaltó que el 10% de estos locales poseían medicamentos de dudosa procedencia y el 4% contaban con medicamentos de procedencia exclusiva del Estado peruano, los cuales se encuentran totalmente prohibidos de comercializar. Las autoridades han pedido a la población verificar de forma correcta la fecha de vencimiento de las medicinas que adquieren y recomiendan no continuar comprando en este tipo de establecimientos. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. Los pobladores de San Juan de Tarucani, ubicados en Arequipa, han recibido el apoyo de la Iglesia Católica. Cáritas Arequipa ha iniciado su campaña anual a favor de las poblaciones más afectadas por el fenómeno del friaje, que se suele dar en la época del año, donde la temperatura puede descender hasta menos de 14 grados centígrados. La primera ayuda de esta campaña se ha destinado a los anexos de Guayacucho y Condori, de la zona altoandina del distrito de San Juan de Tarucani. Más de 400 familias han sido beneficiadas con la entrega de ropa de abrigos para niños, adultos, mantas polares, frazadas, alimentos no perecibles, medicinas y otros recursos. La distribución de las 4 toneladas de ayuda recolectada para esta campaña se realizó gracias a las donaciones de diversas personas e instituciones, así como la labor del personal de Cáritas Arequipa, que trabajó en forma conjunta con el padre David Vázquez,
y su equipo pastoral de la parroquia Espíritu Santo de Chihuahua. La recolección de alimentos no perecibles, ropa en buen estado, mantas y frazadas continúa, y si usted desea colaborar con estas personas, puede dejar sus donativos acudiendo al local de Cáritas ubicado en la calle Federico Barreto, 146 en el Cercado de Arequipa. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El gobierno de Honduras sigue vacunando a nicaragüenses. Hasta el próximo 6 de noviembre podrán ser vacunados los nicaragüenses que siguen llegando a Honduras buscando la inoculación contra el COVID-19. Los nicaragüenses únicamente necesitan presentar un documento de identificación para ser vacunados y regresar a su país. Las autoridades hondureñas aseguran que la vacunación a ciudadanos del país vecino no interfiere con el avance de la inmunización en Honduras. Y hemos aplicado alrededor de unas 34.926 vacunas a nuestros hermanos de Nicaragua. Hemos priorizado a nuestros hondureños, ¿verdad? Que eso es nuestra prioridad. Como muchos de sus compatriotas nicaragüenses, para Sara Gómez era crucial obtener una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y esa no nos garantizan para salir fuera del país, no nos garantizan que es buena vacuna. Y si no nos protege, no nos sirve esa vacuna. Carlos Sorto es otro de los muchos nicaragüenses que se vacunaron en Honduras y esto dijo. No es que seamos políticos ni cosas por el estilo, pero este es un gran gesto de humanidad. Gracias, gobierno de Honduras, y que Dios me los bendiga. El gobierno de Honduras ha expresado su decisión de colaborar con los nicaragüenses y el presidente Juan Orlando Hernández enfatizó. Fuerzas Armadas también en este momento, hoy, junto a la policía, están atendiendo a nuestros hermanos nicaragüenses que ingresan al país. A diario se aplican alrededor de 5.000 dosis a los nicaragüenses que siguen llegando, buscando una vacuna certificada por la OMS ante los cuestionamientos de la aplicación de la vacuna cubana en Nicaragua. Las autoridades hondureñas no han dicho cuándo suministrarán la segunda dosis a nicaragüenses. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Hoy, 8 de noviembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Andrés Avelino. Conozcamos más de esta fascinante historia. Aquellas damas de la nobleza cuyas conductas fueran reprobables, que escandalizaran con su viudez, o que por alguna circunstancia no pudieran contraer matrimonios política o económicamente ventajosos, se convertían en un vergonzoso lastre para sus familias. Por eso sus padres las obligaban a vestir los hábitos religiosos, las confinaban de por vida en los conventos y mediante la entrega permanente de jugosas donaciones les compraban una vida cómodamente laxa y discreta, protegida por el silencio cómplice de las superioras que parecían más celestinas que abadesas. En este sentido, el monasterio de San Arcángelo Abaiano de Nápoles se ganó a pulso la reputación de ser el refugio ideal de todas las aristócratas díscolas de Italia. Pero llegó el momento en que los ecos de las fiestas y encuentros amorosos que allí se celebraban trascendieron los muros. Y entonces el preocupado arzobispo de la ciudad, cardenal Scipione Reviva, tomó cartas en el asunto en 1556 y encargó de su reforma al reputado sacerdote y abogado Lancelot Avelino, quien una noche entró por sorpresa al convento y encontró a las dudosas monjas con sus amantes, a los que expulsó sin contemplación, y a continuación promulgó un rígido reglamento que incluía clausura radical, ayuno y oración constantes, so pena de excomunión para quien infringiera las normas. Tales medidas, como era lógico, le granjearon la enemistad de los frustrados galanes y las ardientes profesas, quienes decidieron asesinarlo, y para el efecto contrataron unos sicarios, que después de acuchillarlo en la cara y la garganta supusieron que estaba muerto y lo abandonaron en la calle, de la que fue recogido y llevado a la residencia de San Pablo, que los clérigos regulares, llamados teatinos, poseían en Nápoles. En cuestión de horas sanó milagrosamente. Las heridas se cerraron solas, las cicatrices desaparecieron y sin arredrarse el temerario Lancelot Avelino logró la conversión de las monjas y transformó el claustro en ejemplo de vida monacal. Lancelot Avelino, nacido en Castronuovo, Italia, en 1521,
Recibió una piadosa formación cristiana que luego complementó su tío, el sacerdote Cesare Apella, quien más adelante lo envió a Venecia, en donde completó sus estudios de matemáticas, humanidades, literatura, música y filosofía. Dada su inclinación a la vida religiosa, se preparó en teología y en 1545 fue ordenado sacerdote, pero con el deseo de ayudar a los más desamparados optó por especializarse en derecho canónico y civil. Tras doctorarse en leyes, se olvidó momentáneamente de su ministerio sacerdotal, entró al servicio del Tribunal Eclesiástico de Nápoles y comenzó a brillar como abogado. En una de sus disertaciones ante los jueces en defensa de un amigo suyo, Lancelot Avellino, deslizó una mentira que exoneró de toda culpa a su cliente, pero esa noche mientras oraba y leía las Sagradas Escrituras, le sacudió el corazón el versículo 11 del primer capítulo de Sabiduría que dice: una boca mentirosa da muerte al alma. E inmediatamente abandonó los estados judiciales, se retiró a meditar y a orar, y en esas circunstancias conoció al jesuita Diego Laínez, quien le devolvió el amor a Jesús crucificado a través de los conmovedores ejercicios espirituales de San Ignacio. Por el empeño y celo apostólico que le imprimió a su ministerio, el arzobispo de Nápoles le encomendó la misión de reformar, de acuerdo con las disposiciones del Concilio de Trento, los relajados conventos de la ciudad. Y la severidad con la que encaró esa tarea por poco le cuesta la vida al padre Lancelot Avellino, pues del último atentado que le cometieron se salvó milagrosamente, y durante su convalecencia en el monasterio de los Teatinos se convenció de que por voluntad divina era en esa orden de los clérigos regulares que propendían por la santificación del sacerdocio en la que debía permanecer. Entonces ingresó a ella el 30 de noviembre de 1556 y cambió su nombre por el del apóstol Andrés. Luego de cumplir el noviciado con brillantez y humildad, su ejemplo fue aprovechado y se le encomendó la formación de los novicios, cargo que San Andrés Avellino desempeñó por 10 años. Pero alternaba estas funciones con su elocuente predicación, al mismo tiempo dictaba filosofía, teología en el seminario, más adelante fue superior de varias casas de la congregación y fundó otros conventos en Piacenza, ciudad en la que San Andrés Avellino corrigió de tal manera las disipadas costumbres de sus habitantes que los comerciantes, taberneros y regentes de casas de juego se quejaron ante el duque de Parma porque los estaba dejando sin trabajo. Y fueron tan convincentes los argumentos con los que se defendió que la duquesa lo tomó como su confesor y lo nombró director espiritual de la casa ducal. Abrió otro monasterio en Milán por solicitud del cardenal San Carlos Borromeo, de quien terminó siendo su asesor y confidente, y aunque en varias ocasiones le ofrecieron el episcopado, San Andrés Avellino no quiso aceptar por considerarse indigno de esa distinción. Durante la peste que asoló a esa ciudad en 1576, vació el granero de su convento para alimentar a los hambrientos que deambulaban por las calles, y con abnegación San Andrés Avellino cuidaba personalmente a los enfermos. En 1582 retornó a Nápoles y de todas partes de Italia acudían a él en busca de consejo, de sanación y dirección espiritual. Permanecía en el confesionario buena parte del día, escribía sin desmayo. Su obra, que fue compilada en 7 volúmenes, es texto de consulta obligatoria para los teatinos. Desgastado por su febril labor pastoral, San Andrés Avellino murió a los 88 años en Nápoles, en el momento en que comenzaba a oficiar la Santa Misa, el 10 de noviembre de 1608. Fue canonizado por el Papa Clemente XI en 1712. Por eso hoy, 8 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Andrés Avellino que nos ayude a decir siempre la verdad. Y para concluir con nuestro noticiero, nos dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. Emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta.
Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón: venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.